Momento de abrir la ventana al mundo. Deli Lionel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. En este viernes, colchón el que no tiene descanso es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la Suprema Corte le dio un duro revés a los aranceles que había impuesto el pasado abril de 2025. Bueno, anuló la mayor parte de esos aranceles globales. En una votación de 6 contra 3, los magistrados del máximo tribunal rechazaron que el mandatario empleara una ley destinada a situaciones de emergencia nacional para aumentar los aranceles a decenas de países. La Casa Blanca impuso esos aranceles en abril, argumentando que la ley de poderes económicos de emergencia internacional facultaba al presidente para hacerlo, pero la Corte Suprema dictaminó que esa interpretación no era correcta y que al aplicarla el Ejecutivo estaba invadiendo las competencias del Congreso. El fallo se aplica a los aranceles impuestos por Trump el 2 de abril de 2025 durante el llamado del Día de la Liberación, pero no a los aranceles individuales que ha impuesto a países o productos específicos. En aquel momento, el mandatario norteamericano impuso aranceles recíprocos a decenas de países alrededor del mundo, incluyendo a las mayores economías del planeta, a las que acusó de aplicar prácticas comerciales injustas hacia Estados Unidos. El fallo de este viernes deja sin cobertura legal a gran parte de los aranceles recíprocos anunciados en abril y también otros impuestos por Estados Unidos a países como México, Canadá y China, bajo el argumento de que son responsables del tráfico de drogas ilícitas como el fentanilo. Bueno, y tras conocerse el resultado, el presidente de Estados Unidos realizó una conferencia de prensa en la Casa Blanca en la que se refirió al fallo. También apuntó a los jueces de la Suprema Corte, los acusó de querer destrozar el país. El mandatario calificó la medida como decepcionante. Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema del país que podría obligar al presidente estadounidense a deshacer acuerdos comerciales y pagar reembolsos a los países, el mandatario brindó una conferencia de prensa en la Casa Blanca en la que cargó contra los magistrados que integran el tribunal. El Supremo ha declarado que el republicano excedió su autoridad al imponer estos aranceles a las importaciones de casi todos los socios comerciales. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you. The Democrats on the court are thrilled, but they will automatically vote no. They're an automatic no, just like in Congress. They're an automatic no. They're an automatic no, no matter how good a case you have. It's a no. But you can't knock their loyalty. It's one thing you can do with some of our people. Others think they're being politically correct, which has happened before far too often with certain members of this court. And it's happened so often with this court. What a shame. Having to do with voting in particular. When in fact they're just being fools and lapdogs for the rhinos and the radical left Democrats, and not that this should have anything at all to do with it. They're very unpatriotic and disloyal to our Constitution. Por otra parte, el mandatario desafió a la Corte y anunció que firmará una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al mandatario el poder de imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15%, después de conocerse hoy la decisión del Tribunal Supremo. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122, over and above our normal tariffs already being charged. Cambiamos de información, viajamos ahora hacia Argentina porque en esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la reforma laboral. El texto volverá ahora al Senado, donde deberá ser aprobado definitivamente.
En medio de una jornada de huelga con paros, movilizaciones y enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, Diputados aprobó el texto con 135 votos afirmativos, 115 en contra y sin abstenciones. El oficialismo consiguió la mayoría con ayuda de los gobernadores aliados. La nueva normativa establece transformaciones profundas en el esquema de despidos y la organización gremial. El texto busca desalentar los litigios judiciales mediante la imposición de límites económicos a las costas procesales. Uno de los aspectos controvertidos del proyecto es que el salario de los trabajadores se puede pagar en dinero, moneda extranjera, especie o alimentos. La ley introduce el concepto del salario dinámico para pagos por mérito personal o productividad, según el acuerdo entre las partes. El artículo 44 de la ley proponía que en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores cobren el 50% o el 75% del salario, según el caso. Hoy en día es del 100%. Tras varias críticas, el cambio generó oposición dentro de los sindicatos y de la oposición misma. Finalmente, este artículo fue eliminado del texto aprobado en diputados. Ahora, el proyecto de ley modificado deberá volver al Senado para su sanción definitiva. En Venezuela, tras la aprobación de una amnistía por parte de la Asamblea Nacional, presos políticos ya comenzaron a recobrar su libertad. Uno de los que fue puesto en libertad fue el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. La ley aprobada contempla amnistía por la participación en protestas políticas y en acciones violentas ocurridas durante el breve golpe de Estado de 2002, así como por hechos vinculados con manifestaciones o elecciones en ciertos meses de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025. Quedan excluidas las personas condenadas por rebelión militar por su participación en los sucesos de 2019. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la nueva ley en un acto en la Casa de Gobierno. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, deploró que haya tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República. Tras la aprobación de esta ley, quien recuperó la libertad fue el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa. Guanipa cuestionó la norma promulgada por Delcy Rodríguez. Me siento muy bien, muy tranquilo, ligero de equipaje, tranquilo de conciencia, consciente de que hemos hecho un gran trabajo en favor de la libertad de Venezuela y que vamos a lograr que este sea un país libre, democrático, de progreso, que eche hacia adelante. Venezuela es un gran país, sin duda alguna. Bueno, hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas a nivel internacional a esta hora. Muchas gracias, Deli. Que tengan un bonito fin de semana. Igualmente. ¿Hacemos una nueva pausa? Pausa y venimos con más.